Cuando hay componentes mixtos, como ustedes ven, invasión de cáncer invasivo con componente total in situ, pues se va a tomar el margen como el del carcinoma infiltrante. Y si hay un carcinoma infiltrante con un extenso carcinoma ductal in situ, también se va a tomar como margen de no tinten el tumor del carcinoma invasivo. Solamente cuando son puramente carcinomas ductales in situ, pues el margen que va a ser considerado como negativo va a ser mayor de 2 milímetros. Y en caso de mamas en riesgo, ya sea que tenga tibia, no hay que considerar ningún tipo de margen. En las lesiones no palpables, que son identificadas ya sea por mamografía o sonomamografía, hay que tener muy bien claro de que para hacer una resección oncológica debe de ir bajo un marcaje, dependiendo de la técnica por la cual se haya identificado. Si es por sonografía, un marcaje por arcón, si es por mamografía también debe de ser identificada. Si es por mamografía, entonces esa pieza debe de ser llevada al departamento de imagen para identificar que las áreas de microcalcificaciones que se han identificado como malignas sean extirpadas. La incisión debe de ser lo más cercana posible al tumor, porque si hay que hacer una conversión a una cirugía reconstructiva, pues que quede incluida dentro de los márgenes de resección. Entonces aquí varios casos clínicos, o 2 casos clínicos que les traje más o menos de qué es lo que se quiere. El paciente, por ejemplo, femenina de 49 años de edad con un tumor al cuadrante superior interno de 1 centímetro, una biopsia que reportó un carcinoma ductal invasor, con un perfil pronóstico para luminal A. Esa paciente con estudios de extensiones negativos debe de tenerse una resonancia magnética, y eso es muy importante para identificar que no hay focos multicéntricos ni multifocales, no se deja enfermedad afuera, y esto pues te permite ya decidir si la paciente califica o no para una cirugía conservadora de la mama. En este caso, una paciente con un tumor de 1.4 centímetros. Pero fíjense algo, que la resonancia magnética, esto es muy identificable. Un tumor que ustedes ven que está sumamente cerca de la piel. Y lo que está establecido es que si tú tienes un tumor cerca de la piel, no es que tú vas a abordar la cirugía conservadora, es que simplemente tú vas a incluir la piel con la patología mamaria. Se entiende que si está cerca de 1 centímetro, pues debe de incluirse la piel. Esta fue la cirugía de la paciente, una cirugía conservadora de una paciente de 49 años. Una patología satisfactoria, un tumor de 1.6 centímetros, siempre hay que identificar qué agresión tiene, porque cuando hablamos de cirugía conservadora de la mama, estamos hablando de conservación de la mama, pero para mí eso incluye una conservación de los ganglios acinares, no hacer cirugías tan radicales a nivel de la axila. Con unos ganglios centinelas que fueron negativos, satisfactorios, y la paciente fue posteriormente llevada a tratamiento radioterápico y bloqueo hormonal. Otro caso muy característico, una paciente con una lesión del cuadrante superior externo de la mama de 0.8 por 0.5, bastante pequeña, no palpable por el tamaño de la mama. Estudios de biopsia que reportaron un carcinoma ductal infiltrante, con una resonancia magnética que solamente identificaba la lesión. Y miren algo que yo quiero hacerle un énfasis. Cuando tenemos resonancias magnéticas, donde hay una gran duda del tamaño, el size que tiene que tener el tumor, nosotros no podemos poner por encima de lo que la sonografía nos identifica como tamaño para tomar una decisión, porque un buen sonografista, yo sé que es operador dependiente, pero si usted no tiene contacto, ahí es que va la cosa mal. Usted lo llama y le pide que realmente le dimensione el tumor para saber que no pase esto. Esa paciente que en la resonancia magnética tenía un tumor que medía por encima de 1 centímetro y que por sonografía medía 0.8 por 0.9, quedaba como, según la clasificación, en un como eslabón de si la operábamos o si la mandábamos al tratamiento de quimioterapia, porque tenía un gen equívoco para 2 cruces. Se le hizo un FISH y bueno, eso no ayudó, fue negativo, pero si hubiese salido con un FISH positivo, ahí estamos muy encrucijados, porque a pesar de que en un estadio 1 debe de ir al tratamiento oncológico previo. En este caso, como el FISH fue negativo, se le hizo su cirugía. Y aquí, fíjense, si ustedes pueden lograrlo, en el cuadrante inferior interno, te pone interno marca. En el cuadrante superior externo de la mama marco, que te ayuda bastante bien a realizar la cirugía. Debe de tenerse un contacto directo con el sonografista. Y un buen sonografista que marque la lesión nos va a dirigir exactamente hacia donde nosotros tenemos que hacer una buena resección oncológica. Primero, usted puede optar por hacer el ganglio centinela, se hace la identificación del ganglio centinela y posteriormente se le hace la resección. Esta paciente
con una patología que reportó una ganglio centinela y un tumor, un estadio 1A. El ganglio centinela brevemente, 3S de azul de metileno y 2T, se puede, actualmente en el país tenemos la doble técnica para ganglio centinela, pero lo que realmente todos manejamos es la infiltración de azul de metileno e identificación del ganglio entre el nervio intercosto braquial. Así es como se ve un ganglio centinela en la foto número 1. Hay que tener mucho cuidado con la migración del ganglio centinela hacia el área de la incisión. Porque puede necrosar esa parte y crear una dehiscencia de la herida. Cuando hacemos cuadrantectomía, hay que identificar, hay que darle una orientación a radioterapia de en qué área uno le extirpó. A mí me gusta mandarle la mamografía y una mamografía posterior a la cuadrantectomía con el marcaje donde ellos exactamente se van a orientar hacia donde ellos van a radiar. Cosa que debemos evitar esto. Esas son cuadrantectomías que se hacen, que deforman completamente la mama, y es porque la anatomía de la mama es una anatomía segmentaria. Posteriormente, esta paciente tiene que pasar para hacerse una reconstrucción que sea satisfactoria, una colocación de expansor para lograr expandir ese polo superior y finalmente hacerse un retiro y una colocación de implante. Y esto era lo que le hablaba, de lo que es la segmentación mamaria. La segmentación mamaria no es más que una definición de qué va a pasar con la incisión que tú hiciste en una conservación mamaria. Y es porque en el polo inferior la rectificación de la mama crea una convexidad inferior. En el cuadrante superior interno, que es lo que nosotros llamamos la mama social, cuando usted vio la paciente anterior, cuando usted le hace una incisión, pues esa cicatriz se va a ver, va a ser obvia. Y en los segmentos laterales de la mama, si usted hace una incisión aquí, si usted no hace una buena incisión oncoplástica, el pezón tiende a irse hacia el lado lateral. Igual en las áreas justa-areolares. Y es por eso que se definieron todas esas técnicas para conservación mamaria, que van desde el round block hasta una paciente con mama tóxica importantes que son T invertidas. Pasando directamente a lo que son las reconstrucciones mamarias, igual la guía de la NCCN tiene muy bien establecidos cuáles son las pacientes que califican para una reconstrucción mamaria, tanto una conservación como una reconstrucción mamaria. Y en general, todo esto que ellos dicen acá es esto que está acá. La reconstrucción mamaria puede ser una opción para cualquier paciente que reciba tratamiento quirúrgico de mama. Todas las pacientes que se someten a tratamiento de cáncer de mama deben recibir información sobre la orientación de reconstrucción mamaria. La reconstrucción mamaria debe de ofrecerse en el mismo momento donde se planifica tanto el tratamiento oncológico o quirúrgico como el clínico. Algunas pacientes pueden optar por ella y pues se le hace su mastectomía. Lograr resultados óptimos puede requerir más de una intervención. La disponibilidad o practicidad de la reconstrucción no debe dar lugar a la demora de hacer esta. La reconstrucción del complejo areolar pezón, si se extirpó, puede hacerse bajo una técnica simplemente de tatuaje 3D. Las pacientes que se sabe que albergan mutaciones genéticas importantes, pues desde el día 1 se deben de planificar para una mastectomía de reducción de riesgo. La reconstrucción puede ser realizada con prótesis, tejido autólogo o mixta, y la mastectomía con preservación de piel debe ser realizada por un equipo capacitado. Los factores que intervienen en esta: diabetes, trombofilia, tabaco, tamaño y forma de los senos, un índice de masa corporal por encima de los 35 y pacientes que tengan historias pasadas o actuales de implantes texturizados. La Sociedad Argentina, en su consenso, definió cuáles eran los tipos de reconstrucciones mamarias, ya sean inmediatas o definidas, y dependiendo del tipo de técnica que se utilice. La convencional o no skin sparing mastectomy, y dentro de la mastectomía con conservación o skin sparing mastectomy, si dejábamos el CAP, si no llevábamos solamente el pezón, si dejábamos piel, ahí la clasificaron desde la 1 hasta la 5. Hasta llegar a la mastectomía de piel conservadora de areola pezón. Y finalmente las mastectomías diferidas o en un segundo tiempo, con conservación en un segundo tiempo. Esta publicación está publicado y demostrado que la reconstrucción mamaria inmediata y la adjuvancia con quimioterapia no se retrasan. El hecho de que usted haya dado una reconstrucción mamaria no va a retrasar el tratamiento que continúa.
Y en el caso de radioterapia tampoco. Y es algo muy importante que yo hago hincapié acá. Tiene que tener un contacto muy importante con el departamento de radioterapia, porque usted debe de tratar de expandir esa prótesis al vacío antes de enviarla a radioterapia. O sea que el tiempo usted debe calcularlo entre usted hace la expansión completa o del bolsillo y finalmente de recibir radioterapia. ¿Y desde cuándo se habla de reconstrucción mamaria? Desde 1960 y nosotros la autorizamos el año pasado. Estamos un poquito atrás en esa parte en cuanto a la seguridad social, pero vamos rápido, vamos a pasos acelerados. Y se comenzó con implantes subcutáneos. Los implantes subcutáneos se ponían directamente detrás de lo que era el tejido demograso, pero se abolieron porque se sentía la textura de la implante mamario, había una mal posición, visibilidad del contorno del implante como tal, y algo que se llamaba el ripping, que era como abolladuras que se veían en la piel del implante mamario. Y finalmente contractura. Ya para los 1980 se comenzó a poner el implante retromuscular porque producía una cobertura de la parte superior, mejor transición en cuanto a la anatomía mamaria, una mama poco natural, se veía con proyecciones que eran no tan fisiológicas, no se veía tosis, pero daba una mala definición, y por eso fue que también se comenzó a hacer la técnica del dual play. Proporcionaba una cobertura parcial del implante y se tenía que agregar otros planos, ya sea con mallas o con tejido de moras. Y finalmente, desde el 2006 al 2010, una técnica que ha ido cobrando y ha ido mejorando, que es la reconstrucción prepectoral, que es la colocación directamente del implante. Volvimos a 1960. Pero ¿qué pasó? Que ahora hay prótesis que tienen mucha tecnología, prótesis anatómicas con tecnología de poliuretano que se adhieren bastante bien al tejido demograso y le dan una apariencia estética muy favorable a la paciente. Anatómicamente, para hacer una reconstrucción mamaria retropectoral, esto es lo que tenemos identificado: el músculo pectoral mayor, menor y el serrato, que deben de entrar en la reconstrucción mamaria. Y acá donde se pone un implante mamario, en esa área. Fíjense que se diseca, debe de respetarse el segmento 4 de la mama, dejar un tejido graso significativo para, no mama, graso, para que la mama pues no se vaya hacia el lado lateral y respetar lo que es la mama social, no disecar la parte lateral para que no haga lo contrario, no disecar mucho el polo superior para que la mama no suba, porque las implantes retropectorales tienen el problema de que son dinámicos. A medida que la paciente va moviéndose, posteriormente tiene la paciente que implanta acá arriba y comienza a quejarse de dolor, de lo que son los expansores. Y como les dije, debe incluirse el músculo, tratar de integrarse, porque la mayoría de las pacientes no tienen un músculo pectoral que cubra un implante, entonces necesitamos de ese músculo serrato para hacer una cobertura. El problema anteriormente, que ya no ocurre, que teníamos expansores que tenían cápsulas internas metálicas y pues creaba un poquito en la simulación un poco de fallo, pero ya hoy en día las cápsulas para la expansión son integradas, pues son de otro tipo de material que no crean artefactos. Esta es una reconstrucción mamaria con un expansor retromuscular, una paciente con una tosis mamaria. Otro caso de una paciente con unos bracamutados, recibió tratamiento y se decidió hacer por la tosis mamaria que tenía una colocación de expansor. Miren qué estética tan bonita de esa paciente. Muchas veces incluso quedan, aunque en ese caso no tiene peso, quedan más, se sienten mejor con la mastectomía de reconstrucción que como estaba antes. Pacientes con mama que tienen tos importantes, pero tú quieres hacer una conservación de compleja de peso. Si tú no tienes un tejido dermograso que sea bueno, no es ideal poner una prótesis que te macere el pezón, porque te va a aumentar la probabilidad de necrosis. Entonces, en ese caso, se deja un implante retromuscular y lo vas expandiendo posteriormente.
También se puede colocar el expansor tisular por debajo del tejido graso, termograso, directamente, pero hay que hacer identificaciones delante de imágenes de que realmente tenemos un tejido termograso bueno. Ese paciente que fue el segundo caso, miren que bien, la expansión todavía no tiene una prótesis definitiva y si se puede radiar, sí, miren cómo se radió y está su mamá. El que se crea contractura, sí, en algunos casos. ¿Qué debemos evitar? Fíjense esto, es algo que yo les explicaba. Cuando usted hace la colocación del expansor tisular, debe de tratar de disecar por lo menos 2 centímetros del surco mamario hacia la parte inferior para que la mama logre esa anatomía del surco y no ascienda hacia la parte subclavicular. Igual, en esta paciente, por ejemplo, fíjense que la parte lateral no está entrando el cerrato, o sea que no se incluyó el cerrato en la reconstrucción mamaria y no hay forma de expandir ese polo inferior lateral. Otra cosa que debemos evitar, como le dije anteriormente, que se radie antes de una expansión total, porque luego es un problema. Esta paciente que se le retiró finalmente el expansor tisular bajo una incisión muy pequeñita y luego se colocó su prótesis mamaria de poliuretano, polipropileno y el tejido dermograso que se utiliza para la cobertura del polo inferior. La reconstrucción mamaria prepectoral consiste en la colocación directa de una prótesis entre el músculo prepectoral y el colgado dermograso. Esta técnica tiene de ventaja a la retropectoral que el dolor que refiere la paciente tanto por la válvula de expansión como por esa mama dinámica es mucho menor. Las complicaciones postoperatorias están necrosis, extrusión protésica, contractura capsular y que cuando hay recidiva local puede dar un poquito de tema de hacerse estudios de resonancia magnética para identificarla. Se logra mejores resultados con pacientes de índice de masa corporal entre 25 y 35, el implante que no sea un implante grande, mamas con escasatosis, tumores bien delimitados, pacientes que se van a someter a intervención para reducción de riesgos genéticos. La indicación de radioterapia post-mastectomía no es una indicación para una contraindicación para la técnica. Los tumores muy grandes y las afecciones ganglionares graves deben considerarse como contraindicaciones relativas. Está contraindicado en casos de estadios avanzados de cáncer tardío o pacientes donde se considere alto riesgo de recurrencia. Entonces, la mastectomía preservadora de piel y pezón tiene este algoritmo: tener una evaluación prequirúrgica adecuada con una buena resonancia magnética y una mamografía para identificar el colgado, que la planificación quirúrgica sea adecuada para identificar la distancia que tiene el tumor del pezón y para ahí mismo seleccionar el tipo de implante que llevaría a la paciente. La mastectomía debe de ser personalizada, porque si la paciente viene de una conservación mamaria hay que tratar de incluir esa cicatriz previa en esa mastectomía, y las evaluaciones postoperatorias deben de ser lo más adecuadas, porque si fue una mastectomía de reducción de hierro, una paciente sana pero con BRCA mutados, usted tiene que hacer una resonancia magnética al año para identificar el tejido dermograso o el tejido residual. Esta es la mamografía que se hace. En la mamografía ustedes pueden ver ahí cómo se delimita bastante bien el tejido dermograso de lo que es la glándula mamaria. Y esa es otra forma. Miren que me parece incluso hasta una prótesis. El tejido dermograso que sea satisfactorio por 1.5 centímetros es bastante bien. Se pueden hacer técnicas para mastectomías que no sean necesariamente conservación de la pezón, como la técnica del round clock, y pacientes con dosis mamaria, la técnica perdida. En este caso, la primera paciente de 62 años se le colocó una prótesis mamaria definitiva. La paciente tiene una dosis mamaria, pero ella no quería prescindir de su mama, y se realizó una incisión en uso ampliada, se colocó la prótesis mamaria. Y en el segundo caso fue una paciente que recibió quimioterapia por un tumor estadio 2, posteriormente con muy buena respuesta, con BRCA mutado, se le hizo una mastectomía de reducción de riesgo con conservación del CAP, con una incisión en el surco mamario inferior. Esto hay que saberlo, medir la dosis mamaria, dónde va a quedar el área del pezón próximo que se va a tatuar.
El uso está respaldado en caso de cáncer de mama estadios tempranos, totales in situ, procedimiento de reducción de riesgo. Contraindicado en evidencia clínica o radiográfica postoperatoria, incluida la enfermedad de Payet, que haya una eyección sanguinolenta por el pezón asociada a malignidad y debe de estar sostenida por una biopsia de ganglio centinela. Las pacientes con un volumen mamario de pequeño moderado con una buena posición del pezón son candidatas ideales para preservar el NAC. En pacientes con mamas grandes significativamente tóxicas se puede ofrecer mastectomía con conservación del NAC mediante el uso de varios patrones de reducción y técnica de retraso. Esto fue lo que hizo el boom de la mastectomía preservadora del alveolo pezón. Y aquí en la NCCN bien nos dice, nos identifica cuáles son las características que debe tener la paciente para que se conserve el pezón. Y una de las cosas más importantes que está bien establecido es que la distancia del tumor al pezón sea de aproximadamente 2 centímetros. Aquí brevemente, yo sé que el temor de dejar el pezón es la vascularidad, pero antes se tenía bien establecido que la vascularidad del pezón era una vascularidad segmentaria que venía de la mama, de la axila y de la mamaria interna. Hoy en día se sabe que la tercera perforante de la mamaria interna irriga bastante bien el pezón y hay una irrigación que viene del polo superior que permite que se pueda dejar realmente el pezón. El areola pues funciona como una piel y lo que yo quiero que ustedes vean ahí, que es lo que se trata de llevar a patología para identificar si ese pezón está o no afectado, y es el conducto galactófano. Enviar por lo menos 1 centímetro del conducto galactófano como tal. Si está positivo hay que retirar inmediatamente el pezón, no necesariamente la areola. Estos son todo conservaciones del CAP, diferentes tipos de casos. Debe considerarse la conservación del CAP, esto es muy importante, como una cirugía conservadora de la mama para tratamiento posterior, por ejemplo para radioterapia. No, esas pacientes se van a tratar por el tipo histológico que se haya identificado y el estadio. Tú no vas a radiar a una paciente considerándolo porque tú le dejaste el CAP, lleva radioterapia. Esos son otros tipos de pacientes, esos son prótesis definitivas con una radiación luego de la reconstrucción mamaria. Y finalmente, le dije que el tema era bastante largo, reconstrucciones mamarias diferidas, para que tengan una idea, se hacen técnicas dorsales. Esa técnica que puede ser utilizada en la técnica inmediata cuando tenemos pacientes con una extensión tumoral que afecta bastante la piel, se puede colocar un dorsal con un expansor tisular. Y finalmente, en las reconstrucciones mamarias diferidas también tenemos la técnica de colgajo donde utilizamos como pedículo disecciones del tejido abdominal con vasos epigástricos inferiores que se llevan hacia el área receptora de la mastectomía previa. Más o menos para que ustedes tengan una idea, este es un caso y esto es como queda la paciente. ¿Que hay complicaciones? Sí. Esa es la primera, una exposición del tejido de la prótesis mamaria. Hay que tener un equipo que sepa resolver esas cosas, porque no necesariamente hay que retirarla. Esa muy bien se resolvió con una movilización de un colgante. Complicaciones importantes que también le dije con la infiltración del azúcar de metileno y la migración hacia el área de la herida. Y estas son las conclusiones que le dejo de esta disertación. Muchísimas gracias.